Los estudiantes, espero se encuentren bien todos ustedes, pues cada uno de sus familiares. En el día de hoy, pues deseándoles que estén gozando de buena salud y pues que estén cumpliendo de manera comprometida el aislamiento preventivo, pues, para evitar que este virus se propague. Por medio de este video y de esta charla, pues me gustaría de manera muy sencilla, pues acercarme a ustedes para seguir continuando con el proceso formativo, pues ya que como ustedes saben no se está haciendo clases presenciales, entonces pues con esta metodología nosotros pretendemos seguir dando clases. La intencionalidad es muy sencilla, pues ustedes se pueden valer de este video para conocer, para entender y apreciar un poquito más los temas que nosotros estamos dando, que estamos compartiendo. En un primer momento, pues me gustaría que tengamos claro que con este tema iniciamos segundo periodo, así que pues ténganlo muy presente porque aquí sacaremos ciertas cuestiones evaluativas. Entonces, pues como se habrán dado cuenta, estamos en ciencias económicas y pues empecemos. El tema del día de hoy son los ciclos económicos. De pronto la palabra o el término nos es un poco extraño y tal vez ya lo hayan escuchado, pero en este día pues lo vamos a tratar de manera muy sencilla y muy clara, buscando que ustedes puedan comprender. Este tema pues me interesa bastante que lo veamos, más en este contexto en el que estamos enmarcados, debido a que este tema lo veremos nosotros reflejados a raíz de esta crisis que estamos viviendo por el aislamiento, por el cese de actividades laborales y desde el ámbito económico me gustaría, pues toda la clase voy a intentar dirigirla a lo que estamos viviendo ahora y cómo se verá reflejado en estos ciclos económicos. Eh, la clase tendrá el siguiente orden. Vamos a retomar un tema de clases anteriores que es macroeconomía, como para hacer una pequeña contextualización. Vamos a ver qué son los ciclos económicos, los factores que afectan los ciclos económicos, los tipos de ciclos económicos y por último vamos a terminar con una gráfica de los ciclos económicos. Entonces, pues espero que sea de su agrado. Cualquier duda o pregunta no se limiten al video, pueden hacerla después de que lo vean llamándome o enviando un correo. ¿Qué es macroeconomía? Yo creo que muchos de ustedes lo recordarán, que es la economía mundial, cómo el mundo está siendo afectado constantemente por este fenómeno. Es decir, las grandes empresas, los países, esa industria que no se mide, digámoslo, al centavo, sino a los millones, a los miles, ¿sí? Que se miden en cantidades exorbitantes. Entonces, esta macroeconomía es un estudio que se realiza para determinar eso, como lo veremos a continuación. Entonces, macroeconomía es el estudio de los fenómenos económicos del mundo, pero especialmente de los países y las grandes empresas, ¿sí? Ya esto lo veamos en clase, no es que la señora de la tienda, no es el señor de la esquina con eso. Estamos hablando de compañías nacionales e internacionales y compañías que, por ejemplo, tienen sucursales en otros países. Estamos hablando también de macroeconomía, hablamos de la economía específica de un país, cómo un país es afectado por toda una economía. Entonces, acuérdense que manejamos términos como Producto Interno Bruto, como salario, como sí, ciertos factores, ciertos términos que en últimas nos van a venir a vislumbrar todo lo macro, lo grande de la economía. Ya hablamos de tasas de intereses, hablamos de bolsa de valores, ¿sí? Hablamos de ciertos factores que son magnos, es decir, pues haciendo sin menospreciar a nadie, no podemos hablar de macroeconomía o hablarle de bolsa de valores tal vez a una persona que tiene una microempresa o alguien que está empezando vendiendo, digamos, dulces en la calle o que está de pronto teniendo un local. Sí hace parte de la economía, pero no de esta macroeconomía como la vamos a ver en el día de hoy y como la venimos viendo a través de este año. Entonces, pero sí hay que tener ciertos factores que en cuenta para poder abordar este tema. En un primer lugar, la macroeconomía nos afecta a todos. Es decir, claro, profe, que usted dice que eso es muy alejado, que es muy grande. Sí, pero esos factores tan macros de alguna manera vienen a afectarnos posteriormente a nosotros como ciudadanos o como pequeños empresarios. ¿Sí? Es un efecto muy curioso porque nosotros no la podemos afectar como pequeños empresarios, pero ella sí nos puede afectar a nosotros como pequeños empresarios. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de dulces, de pronto con chocolatinas o algo así,
No puedo afectar una macroeconomía por lo grande, pero ella sí me puede afectar. Ahora, la macroeconomía no solamente estamos hablando de las grandes empresas, determinan el funcionamiento de un país. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, Colombia, que es un país que depende de ciertas industrias, en este caso del petróleo, para funcionar, si Colombia no tuviera la intervención de una macroeconomía, Colombia no tendría una economía estable, Colombia tendría una economía en decadencia. Aún así, aunque depende de un elemento, de un producto, por así decirlo, de un recurso más bien, perdón, de un recurso que de alguna manera es fuerte en la economía, Colombia anda en crisis. Entonces, cierto funcionamiento de la macroeconomía determina cómo será la economía de un país. Ahora, favorece el saber sobre la posible inversión que se desea hacer. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo del mercado o la macroeconomía o cómo esté funcionando las grandes empresas, así los pequeños empresarios podemos o se pueden proyectar para invertir, para crear, para idear. Es decir, un ejemplo, si nosotros vemos desde la macroeconomía que los taxis no están dando la rentabilidad suficiente porque se están implementando otras plataformas, estamos hablando de algo macro, yo no voy a ser, digámoslo, tan tonto de hacer una inversión en un taxi sabiendo que desde la macroeconomía, desde lo grande, no se está viendo resultados. Entonces, eso es la posibilidad que nos permite la macroeconomía. Yo creo que con esto nos queda un poquito claro qué es macroeconomía, entonces vamos a continuar. Ahora sí, ¿qué son los ciclos económicos? Veníamos hablando de macroeconomía, los ciclos económicos se ven afectados dependiendo del funcionamiento de esta economía. Puse esta gráfica de manera intencional para que nos demos cuenta, no es actual, pero nos muestra los ciclos económicos de Colombia entre 1977 a 1998. Nos muestra cómo Colombia se la pasa subiendo y bajando, dependiendo cada ítem. Estos son los años y este es el Producto Interno Bruto. Más adelante lo veremos más detalladamente, sino quería con esta imagen que nos adentráramos y nos diéramos cuenta cómo en Colombia ha funcionado la economía y pues por qué nosotros siempre nos consideramos en crisis, porque es de alguna manera, pues entre comillas, Colombia no progresa. ¿Qué son los ciclos económicos? Pues partamos de que es el estudio que se le hace a la oscilación constante de la economía de un país. Como lo veíamos en la gráfica, oscilaciones subir, bajar, mantenerse, volver a subir, volver a bajar. Esas curvas, por así decirlo, que la economía va teniendo. En la gráfica de pronto las curvas pues se ven curiosas o se ven hasta extrañas, pero en la realidad eso refleja unos cambios, unas decisiones tal vez mal tomadas o unas decisiones que posiblemente pueden perjudicar al país. Entonces, constante de la economía de un país está determinada por la variable de tiempo e incremento del Producto Interno Bruto. Permite determinar el crecimiento o el descenso de un país o del mismo. Estos ciclos económicos nos permiten vislumbrar a nivel internacional cómo ciertos países pueden ser considerados potencias mundiales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hablamos de un Estados Unidos y decimos que es una potencia mundial, no decimos tal vez de pronto por las armas, bueno, en fin, pero económicamente hablando, es un país que en un lapso de tiempo corto ha logrado incrementar su Producto Interno Bruto, es decir, sus ganancias a nivel internacional, sus ganancias, su riqueza. ¿Sí? Por eso es que se considera un país potencia. ¿Qué hace que un país no sea potencia? Pues que las ganancias que tienen un determinado tiempo no son las esperadas o no son las suficientes para sostenerse. Estas son las variables que nos demuestra los ciclos económicos. Entonces, entender también los ciclos económicos es permitirnos dar cuenta que de alguna manera todo aspecto de la vida cotidiana afecta a este ciclo económico. En este caso, en este marco del COVID-19 o del aislamiento preventivo, Colombia va a entrar en una fuerte depresión más adelante, dentro de muy poco. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la mano de obra de muchos trabajadores y muchas empresas han cesado de prestar ciertos servicios, de prestar por la contingencia. Pues, al cesar este tipo de actividades, la producción del país baja.
Al bajar la producción del país, el ciclo económico reflejado a final de año demostrará que Colombia entra en una crisis fuerte que no le permite competir tal vez con otros países potencia. Entonces es para que vislumbremos de alguna manera, como les decía al inicio, qué afectan los ciclos económicos. Entonces, continuemos, chicos. ¿Qué factores afectan el ciclo económico? Ya hemos mencionado algunos, pero vamos a ver concretamente qué factores afectan estos ciclos económicos. El primero es la industria exterior e interior de un país. ¿Sí? Cabe aclarar que un país, en teoría, no debería depender de la industria exterior. Es decir, un país para declararse independiente tiene que demostrar la suficiente rentabilidad para sostener a sus ciudadanos. Entonces, en teoría no debería existir, pero pues en la realidad sí hay países, digámoslo entre comillas, que se aprovechan pues de países menos desarrollados y empiezan pues a traer su industria, a traer sus productos, a traer sus cosas o a producir para exportar, pero como tal no deberían. Ahora, en teoría, a los ciclos económicos les beneficia la industria exterior. ¿Por qué? Porque es una inversión en el país que generará una alza en el Producto Interno Bruto. Claro, en teoría suena bien que otros países vengan a invertir en Colombia o vengan a invertir en ciertos países menos desarrollados. Lo que pasa es que por lo general este tipo de industria lo que viene es a explotar y a extraer todas las riquezas del país y viene a dejarlo, pues digámoslo, no en la ruina, pero sí viene a dejarlo con ciertos daños irreparables. Entonces, lo ideal fuese que un país tuviera una industria interna de la cual pudiese valerse para poder exportar. Me hago entender, es decir, no necesariamente que vengan a invertir en él, sino que él invierta en sí mismo para poder producir al exterior. Esa es la consecuencia y ese es el factor que afecta directamente nuestra economía como país, pero es un factor que hay que tener en cuenta en la producción, en los ciclos económicos. Si un ciclo económico se ve afectado, a veces es porque disminuye esta inversión. En el caso de Colombia, que dependemos, porque el problema es que dependemos de la industria exterior. Si Colombia no dependiese de la industria exterior, Colombia sería un país autosostenible. ¿Qué pasa con países tal vez europeos que de pronto no teniendo muchas riquezas pueden sostenerse? Porque ellos han ideado estrategias económicas para producir en su país o valiéndose de otros países para que ellos puedan dar a conocer estos productos, puedan dar a conocer todas las riquezas que ellos tienen. Entonces ellos se valen de estos países. Creo que hasta ahí queda claro un poquito lo que la industria exterior e interior es un factor que determina bastante los ciclos económicos. La moneda internacional. Nosotros nos estamos rigiendo, es decir, yo les explicaba a algunos en clase o explicaba en clase que la moneda como tal no tiene un valor como moneda, es decir, el billete no vale por el papel vale por el valor representativo que el mercado le otorgue. Es decir, nosotros constantemente vemos en los noticieros, el dólar subió, el dólar bajó. Ese valor determinante, esa moneda internacional que viene a condicionar países, es una forma de darnos cuenta cuánto vale nuestra moneda, si tiene un valor, si no lo tiene. Entonces, de esa manera podemos nosotros darnos cuenta si nosotros estamos a una competencia o no estamos compitiendo. Cuando el dólar, en el caso de Colombia, sube, quiere decir que nuestro peso bajó, es decir, nuestra economía no puede equipararse a la Estados Unidos de alguna manera y quiere decir también que nuestro país va a entrar en una crisis. Cuando nosotros nos equiparamos a la moneda extranjera fuerte, quiere decir que nosotros hemos subido en inversión, hemos subido en productividad, hemos subido en ganancias. Entonces, la moneda internacional también determina estos factores. Ahora, a la medida que las monedas, digámoslo de otros países, bajan, la moneda representativa del mercado sube. Es decir, digámoslo, es esa balanza que constantemente está en movimiento y que determina cómo la economía empieza a ser afectada por ciertas inversiones o ciertos procesos o ciertos fenómenos que van sucediendo. Ahora, la oferta y la demanda.
Ya lo hemos visto en clase, que es la ley de la oferta y la demanda. La oferta es lo que las empresas ofrecen, la demanda, lo que el público, digamos, los clientes solicitan. Basado en este factor, los ciclos económicos también tienden a fluctuar o a moverse dependiendo de estas dos vertientes. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay una demanda y no hay una oferta, la economía puede entrar en crisis. Yo les decía en clase que los procesos tal vez de oferta, se aumenta una oferta y no hay demanda, ¿sí? La economía empieza a fallar. Es decir, tiene que estar equilibrado. Si digamos así, si los clientes piden o la gente pide, la empresa produce, la empresa da una oferta. Pero si hay una sobreoferta y no hay demanda, ya aquí empieza a haber una crisis. Entonces, el mantener ese equilibrio también determina que económicamente hablando, las personas tiendan a, digamos así, a verse afectadas por estos factores. Yo les decía en clases, si sube la oferta se mantiene y baja la demanda, se da un proceso de deflación, es decir, donde los precios disminuyen, pero no hay quien compre. Ahora, un proceso de inflación es cuando sube, cuando hay tanta demanda de un producto, pero el producto no lo hay un proceso de inflación. ¿Por qué? Porque se inflan los precios suben, pero hay mucha gente que desea comprar. Entonces, todos estos factores empiezan a afectar. Ahora, el empleo y el desempleo. Si en un país hay contrataciones, eso quiere decir que el país está produciendo, que el país está dando mucho más. Ahora, pero si por el contrario hay desempleo, este país empieza a verse afectado tal vez en un factor más grande y en una economía lo que estamos viendo. Las políticas de gobierno. Las políticas de gobierno son esos mandatos, son esas leyes que sacan los gobernantes para que las empresas, para que los microempresarios empiecen a funcionar. Estas políticas afectan a veces de manera muy directa la economía. Si, por ejemplo, Colombia llega a sacar, Colombia llega a sacar una ley, un gobernante llega a sacar la ley de que Colombia no puede exportar petróleo, nuestra economía se va a crisis, se va a pique. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sostenernos, llevamos muchos años con esta forma con este producto con el que nos estamos sosteniendo. Entonces, démonos cuenta cómo una política puede afectarnos directamente a nosotros. Con estos factores, quiero dejar claro de qué manera se va dando esos cambios económicos, cómo se va viendo afectados esos ciclos económicos en los que de alguna manera va a haber siempre un cambio, una fluctuación. Ahora, vamos a ver esos tipos de ciclos económicos, ¿sí? Porque pues no todo es malo. El primer ciclo económico es el auge, el aumento. Entonces, como lo veamos anteriormente, el ciclo económico está determinado, está determinado por ese aumento de producción en poco tiempo. Cuando una economía está en auge, es decir, está en fuerza, quiere decir que hubo una empresa, hubo una inversión o hay una producción excesiva de algo que está generando una ganancia fuerte en el país. Entonces, de acuerdo a esa ganancia, la economía empieza a subir, porque supongamos en el caso de Colombia que descubran otro lugar donde puedan extraer petróleo, pues entre más petróleo haya, va a haber más contratación, va a haber más inversión de otros países, Colombia como tal va también a invertir para intentar extraer este recurso para poderlo exportar, ¿sí? O supongamos, por el contrario, que Colombia empieza a basar su economía en otros productos o en otro tipo de cosas. Pues, dependiendo la rentabilidad o la demanda de este producto, asimismo se verá reflejado si la economía va en auge. El auge siempre apunta a un aumento, es decir, hay aumento de ganancia, el país está ganando. Ese aumento es medido por lo general anualmente. Eso quiere decir que si el país en el año produjo bastante, va a haber un ciclo económico en aumento. Ahora, un ciclo económico en estancamiento quiere decir que la producción, ¿sí? El Producto Interno Bruto, que para este año, supongamos, se ha creado, se ha producido,
es el mismo que el del año pasado, es decir, se da un periodo de estancamiento en el que se mantiene, es decir, la gráfica nos muestra una línea recta, porque ni subió ni bajó. ¿Por qué se considera malo? Porque desde el sistema económico capitalista y desde la estrategia de macroeconomía, toda economía de un país debe estar en aumento. Un país no puede disminuir su producción, un país siempre tiene que buscar dar más. Entonces, el estancamiento, por así decirlo, es el factor también, digámoslo, malo, es un factor malo dentro de la economía o que perjudica porque determina que el país se mantiene a comparación de otros países. Supongamos, el presupuesto o el ideal de aumento del Producto Interno Anual, lo esperado, perdón, es que aumente un 4%. Si un país aumenta un 4% a comparación de otro que se mantiene estancado, este subió, pero este se mantuvo. Eso quiere decir que el estancamiento, aunque nosotros digamos que no parece malo porque ni se perdió ni se ganó, internacionalmente desde la macroeconomía es un factor malo. ¿Por qué? Porque otras economías sí han aumentado y la de nosotros se mantiene. Entonces, desde ahí ya empieza a haber una problemática bastante grande porque nosotros vamos a estar más atrasados que otros países. La crisis. La crisis es la que nos viene encima ahorita después de que pase esta contingencia del COVID-19, porque es la disminución del índice del Producto Interno Bruto. Es decir, el país que no ha producido entra en esa crisis, digamos, en ese bajonazo, ¿sí? La cuestión ahorita es ver cuánto se baja, por así decirlo, en la escala de productividad, porque es decir, en este tiempo Colombia, por así decirlo, no está produciendo absolutamente nada y empieza a verse ese bajonazo. ¿Por qué se da eso? En este caso, como estamos viendo, por la contingencia, por la presencia de un virus, pero en otros casos o en otros ejemplos que se ha dado de manera internacional, es cuando una industria fracasa, es cuando un país de pronto se le acaban los recursos, ¿sí? Cuando un país de pronto estaban, o sea, digamos, cortando árboles y se acabaron los árboles, ese país entra en crisis. En el caso de Colombia, pues va a suceder muy pronto cuando el petróleo se acabe, ¿sí? Y no podamos depender de ese recurso económico. Eh, Dependiendo de otros países, también cuando un país cambia de política, digamos, un mandatario sube al poder y empieza a legislar de manera negativa o de manera arbitraria, entonces hace que el país entre en crisis, como lo vemos en Venezuela. Un gobernante que no es consciente de los recursos que tiene su país y empieza pues de alguna manera a hacer política, a hacer un gobierno que no favorece nada esta crisis. La depresión. La depresión, digamos de alguna manera brusca, es cuando están en el hoyo y se mantienen. La depresión es similar al estancamiento, es decir, el estancamiento es cuando está en un punto y se mantiene, pero la depresión es cuando baja y se mantiene. Es decir, el país está abajo del índice que puede favorecerle una buena economía, pero él se mantiene. Es decir, él se queda ahí, la economía no surge, todas las personas dependen necesariamente pues, de todos los recursos. El otro es la crisis en recuperación. Es muy similar al auge, es una economía en crecimiento, pero el inconveniente aquí, ¿cuál es? Que como es una economía en recuperación, no se nota el cambio porque es como si usted estuviera atrasado y se adelantase. Usted no es que haya hecho el trabajo, sino que se está recuperando. Entonces, a continuación lo veremos de manera más específica en una gráfica para que entendamos cómo funciona esta economía. Ahora, es esencial que nos vaya quedando claro. Esto que acabo de mencionar, estos tipos de estancamientos o este tipo de, perdón, de estancamiento, no, este tipo de ciclos económicos se presentan constantemente en las economías de los países. Pero a nosotros, ¿de qué nos sirve esto? Que no sé qué. Nos sirve en la medida de que nosotros somos, digamos así, el producto, somos los trabajadores o somos los responsables de procurar que esta economía vaya en aumento, con propuestas, con nuevas ideas. Entonces, conocer todos estos factores nos permite a nosotros saber cómo actuar en una economía como en la que estamos. ¿Listo? Pues, teniendo claro esto, vamos a pasar a ver la gráfica para tener un poco claro qué factores afectan. Esta gráfica de los ciclos económicos
Entonces nos muestra de manera más fuerte, de manera más clara más bien, cómo funciona. Entonces, lo que decíamos anteriormente, recordemos, esta línea, ustedes que conocen más el plano cartesiano, esta línea X, la horizontal, esta línea Y, la vertical, nos muestra en un primer momento el tiempo, es decir, en cuánto tiempo la economía de un país ha aumentado. Entonces, hacia arriba aumenta, hacia allá, entonces en mayor tiempo. La idea desde los ciclos económicos, ¿qué es? A menor tiempo, mayor productividad. ¿Sí? No quiere decir que, ay, por ejemplo, ay, aquí subimos, pero mire cuánto tiempo tuvo que pasar para que subiera. Entonces, desde ese factor es necesario entender que los ciclos económicos juegan con esas dos variables, tiempo y producción. A menor tiempo, mayor producción, hubo una buena economía. Pero si hubo bastante tiempo y no hubo producción, mala economía. Entonces, veámoslo nuevamente acá. En expansión, ¿qué quiere decir esto? Que la economía estuvo en una racha, digámoslo, en un punto bajo y empezó a subir. Eso es una economía en expansión y al mismo tiempo en auge porque está subiendo. Está subiendo y la economía, sí, es eso. ¿Qué pasa cuando una economía se mantiene en auge y se queda en ese punto, en un punto, se tiende a estancar? Cuando la economía se tiende a estancar y de pronto no sigue subiendo, sino que por el contrario, en este caso, empieza a bajar, es decir, empieza a pasar el tiempo y el país no produce, sino que al contrario empieza a disminuir la producción, empieza a haber un proceso de recesión. El país empieza a entrar en recesión, empieza a entrar en crisis que nosotros empezamos a llamar. Y en depresión quiere decir que el país se mantiene en ese periodo de crisis, es decir, bajó hasta tal punto y se mantiene ahí, en esa depresión. Cuando el país por X o Y motivo empieza a salir de este proceso de depresión, empieza a darse un proceso de recuperación. En este proceso de recuperación, la economía del país vuelve a subir. Como ustedes vieron en gráficas anteriores, permítanme, me vuelvo en esta gráfica, por ejemplo. Esta gráfica no nos es tan ilustrativa tal vez de pronto de mostrarnos tiempo, espacio, X, Y, pero sí nos muestra cierto factor. Entonces la economía sube, baja. Estos ciclos se dan constantemente en la economía. Si ustedes de pronto en televisión o en un libro llegan a ver estas gráficas por lo general tienden a representar el factor de producción de una empresa o de una macroeconomía con relación al tiempo. Entonces, ya para terminar, con esto quiero que nos quede claro, digamos, tres cosas. La primera, los ciclos económicos son determinados por la macroeconomía en general. La macroeconomía es la que determina cómo se dan estos procesos. No vuelvo y digo, no estoy menospreciando, los pequeños empresarios no vienen a afectar una macroeconomía, es decir, un pequeño empresario, ¿no? Los pequeños empresarios como tal sí afectan una macroeconomía. Segundo, las variaciones y el no mantener la balanza económica puede generar cambios bastante drásticos en los factores económicos que se verán reflejados en estas gráficas. Y tercero, conocer todos estos aspectos de nuestra economía favorece a que no seamos, perdón la expresión, ignorantes cuando en noticias o en algunos aspectos nos hablan de economía, nosotros, ay, no, ese tema no me interesa, no porque yo tengo cierto conocimiento sobre qué es un ciclo económico, cierto conocimiento que es oferta, qué es demanda y cómo afecta. Ustedes con sus proyectos del SENA se verán siempre afectados por estos factores, por el factor económico del ciclo que aumenta o disminuye dependiendo del caso. Listo chicos, entonces yo con esto doy por terminada la clase, espero que haya quedado todo claro. No importa si de pronto no me entendieron, de pronto hubo ciertas confusiones, pueden escribirme, pueden llamarme, pueden mandarme un correo. Estaré muy atento pues, a todas las preguntas que puedan tener. Les dejo, pues, llegó la parte que no les gusta, la tarea o las actividades que están en la plataforma para realizar. En un primer momento está un pequeño taller de 5 o 6 preguntas de selección múltiple. Ustedes solo tienen que responder de acuerdo a lo que vieron en el video, de acuerdo a lo que entendieron, y automáticamente ahí les aparece en la selección múltiple. Se subió la guía número 3. En la guía número 3 pues aparecen 3 puntos. La idea es que ustedes los puedan resolver. También ahí hay una ayuda, un documento que les puede ayudar a entender de manera más clara, de una manera, este tema. Entonces, espero que haya quedado todo bien, deseándoles, enviándoles un saludo y que Dios los bendiga.